Bienvenidos, estimados participantes, a la Jornada de Educación Matemática, organizada por la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, FISEN, del cual yo, Gina Patricia Paz, tengo el honor de ser la vicepresidenta. Hoy trabajaremos el panel 3, los procesos de evaluación en un modelo virtual, con la participación de dos panelistas, Cecilia Crespo Crespo de Argentina y Ricardo Póveda de Costa Rica. El panel se desarrollará en dos bloques. En la primera parte, cada panelista compartirá su experiencia durante un tiempo de 35 minutos y luego pasaremos al bloque de preguntas. Durante el desarrollo del panel, ustedes pueden realizar preguntas a través del chat o en preguntas y respuestas de esta sala, las cuales las iremos recogiendo para comunicar a los panelistas en el bloque de preguntas. Bien, paso a presentar a la doctora Cecilia Crespo Crespo de Argentina. Ella tiene un doctorado en ciencias en matemática educativa. Es profesora de matemática y astronomía. También es profesora en computación y profesora de física. Actualmente se desempeña en la formación superior en la ciudad de Buenos Aires. Es autora y coautora de artículos y libros destinados a docentes de matemática e investigadores en matemática educativa. Es vicepresidenta de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Educación Matemática. Fue presidenta de la FISEN del 2011 al 2015. Ha sido presidenta y secretaria de CLAME. Cabe resaltar que ha recibido diferentes premios, entre ellos el premio al mejor tesis de doctorado, otorgado por la Sociedad Matemática Mexicana en el 2009. La doctora Cecilia Crespo nos presentará Evaluando Matemática desde la Virtualidad, experiencias con estudiantes de profesorado. Adelante, Cecilia. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a compartir con ustedes esta experiencia. Voy a compartir una presentación. Bien. Bueno, la idea es compartir con ustedes un poco algunas experiencias que hemos tenido evaluando alumnos de profesorado de matemática. En el 2020 el sistema educativo se vio exigido de cambiar toda la dinámica que veníamos teniendo y todos los establecimientos educativos tuvieron que volcar sus prácticas a la virtualidad. Esto generó que se creara un espacio de excepcionalidad donde las aulas dejaron de existir como tales y en realidad se invadieron nuestras casas con aulas virtuales. Tuvimos que hacer uso de la conectividad que teníamos, los equipos que teníamos en las casas, y organizamos actividades sincrónicas según los recursos que teníamos disponibles, pero que no habíamos pensado a priori cuando nuestros cursos se organizaron. También tuvimos actividades asincrónicas y el profesor tuvo que ir tomando decisiones sobre la marcha. En el caso de Argentina, la cuarentena comenzó en marzo cuando los cursos estaban comenzando. Hubo instituciones que habían llegado a tener 1 o 2 semanas de clase y otras que directamente estaban empezando en la semana que se declaró la cuarentena. Los docentes teníamos nuestras planificaciones, habiendo planteado objetivos, estrategias, recursos, pero pensando en la presencialidad. En el caso particular de la formación docente, también ocurrió esto, habíamos ya organizado nuestros cursos, pero como dije antes, no habíamos comenzado en nuestro caso las clases todavía porque estábamos evaluando los cursos del año anterior. Tuvimos que replanificar y esas planificaciones fueron cambiadas de un día para otro y sin tener una idea fija de hasta cuándo sería, ya que nuestra cuarentena al menos
iba durando 15 días. Cada 15 días se renovaba otros 15 días. Entonces tuvimos que buscar una forma de interactuar con nuestros estudiantes y de tratar de organizar todas las materias de esta forma. A los estudiantes se les hizo un seguimiento durante todo el curso a través de foros, encuentros sincrónicos, trabajos que iban entregando y que nos mandaban por mail, consultas que realizaban en chats, en mails, pero no era lo que habíamos planificado. Los estudiantes tampoco se habían planteado seguir una carrera desde la virtualidad. Es distinto cuando uno se inscribe en una carrera para hacerla a distancia que cuando piensa que va a trabajar todo el año en forma presencial y de golpe se encuentra lo contrario. Estos estudiantes, si bien son ya estudiantes de profesorado de matemática, no tenían la autonomía suficiente en las asignaturas que estaban cursando y tuvieron que buscar maneras de interactuar con los docentes y con sus pares. Todo fue un poco improvisado, como sabemos. En relación a la evaluación, se hizo uso de trabajos individuales y grupales que iban surgiendo, de intervenciones en foros, intercambios orales sincrónicos, cuestionarios online, pero no era el tipo de evaluación que nos habíamos planteado, y eso generó que fuera quizá lo más complejo de los cursos que desarrollábamos. Si hablábamos con los distintos docentes, enseguida surgían temores de decir cómo voy a evaluar, mi alumno se va a copiar, cómo voy a saber que es realmente mi alumno el que está respondiendo, no lo estará ayudando a alguien, no se estará copiando, se comunicará con sus compañeros durante el examen, porque era necesario dar notas de parciales durante la materia. Entonces, ¿cómo se iban a organizar? Eso fue algo que nos planteamos y muchos docentes no les convencía y trataron de no hacerlo y de tirar al máximo sin evaluar. Otros decidimos que había que ir evaluando a la vez y dimos fechas de parcial y dijimos, bueno, vamos a organizar evaluaciones donde se utilizan libros, apuntes, internet, no sea eso un obstáculo para saber si realmente el alumno ha alcanzado los objetivos que nos estamos planteando. Algo que nos preocupaba a muchos docentes era si era posible mantener el nivel de exigencia académica con una evaluación no presencial. Muy pocos habíamos trabajado a distancia o habíamos estudiado a distancia, y entonces las dudas sobre la evaluación eran siempre las dudas mayores que se generaban en nuestros cursos. Quizá teníamos que plantearnos algo un poco anterior. En la presencialidad, ¿estábamos evaluando bien? Las evaluaciones que realizábamos, ¿realmente evaluaban lo que queríamos nosotros y aquello que era útil a nuestros alumnos? Eso nos lo fuimos planteando a medida que avanzó el año, pero nos preocupaba la evaluación de los cursos que estábamos dando. Las carreras de profesorado de matemática en la ciudad de Buenos Aires dependen de distintas jurisdicciones. Algunas son dependientes de universidades nacionales, otras dependen de los gobiernos jurisdiccionales. En el caso mío, trabajo en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, que depende de Ciudad de Buenos Aires, y en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional. Hay otros profesorados que dependen de gestión privada. Las carreras de profesorado están organizadas en tres campos: un campo de formación general, un campo de formación específica y uno de formación en la práctica profesional. Las materias que yo tengo a cargo pertenecen a la formación específica. En particular, la experiencia que les voy a contar corresponde a estas tres materias que tengo a mi cargo: Historia de la Matemática, Fundamentos de la Matemática y Cálculo Numérico. Dos de ellas son de cuarto año y una de tercero.
Las características que tuvieron las evaluaciones que se realizaron en las instituciones, se decidió llevar a cabo 2 evaluaciones formativas, era el nombre que le empezaron a dar a los exámenes parciales. Creo que las instituciones no se animaron a llamarlos parciales y decidimos organizarlas como evaluaciones domiciliarias escritas que debían después los estudiantes mandarnos a través de un mail a la dirección nuestra con un tiempo que podía ser de 24, 48 horas o de una semana según qué evaluación fuera. Eso cada docente lo decidió. Y después algunos docentes decidimos tomar una instancia oral sincrónica a algunos estudiantes como para definir alguna nota o para decidir algo que no nos quedaba del todo claro en la evaluación. Fueron muy pocos los estudiantes a los que citamos para esa instancia oral, porque nos encontramos trabajos en general muy buenos y nos dimos cuenta que no habían sido ayudados por otros, sino que los habían hecho ellos. Y después había una instancia integradora que daba la opción a la promoción de la materia o un examen final. Vamos a los ejemplos. En el caso de Historia de la Matemática, los criterios de evaluación que me propuse en mi materia fue lograr evaluar la comprensión e interpretación de la bibliografía de la asignatura, la claridad de las explicaciones que podían dar los estudiantes, la originalidad en la selección y presentación de ideas, la organización de la información, la aplicación de los temas vistos a la resolución de ejercicios y problemas. En todo caso, se les pedía que si mandaban fotos de lo que habían escrito, si no lo tipeaban, que la foto fuera legible, porque si no, no podíamos acceder a lo que ellos estaban enviando. Se les pidió 24 horas para el envío. La primera evaluación formativa constó de estas 3 ítems. Los 2 primeros son ejercicios o problemas históricos. El primero corresponde a Grecia, es la construcción de una lúnula, y le pedíamos que explicaran cómo estaba construida y que determinaran si era o no cuadrable. Ellos habían visto ya en una práctica qué significaba el que fueran cuadrables, cuáles eran las problemáticas que la cultura griega trabajó. Habían visto varios problemas planteados por los griegos y tenían que tratar de relacionar con los que habían visto y con los que habían resuelto en clase o en sus casas, porque básicamente trabajaron en sus casas y lo que hacíamos en los encuentros sincrónicos era ver dudas sobre lo que estaban trabajando. Y finalmente describir el escenario en el que se desarrollaban este tipo de problemas. El segundo, que corresponde a un problema desarrollado por la cultura china, pedíamos algo similar, resolverlo, indicar qué conocimientos tenía esa cultura y aplicaba en este problema, y tratar de describir el escenario o en este caso qué otra cultura podría haberse planteado un problema similar. En realidad, si bien los 2 problemas son problemas clásicos y los encuentran en internet, el tipo de preguntas que les estábamos haciendo no podían encontrarlas respondidas en ninguna bibliografía y para responderlas necesitaban haber trabajado las prácticas que habíamos desarrollado en el curso. El tercer ítem trabajaba sobre un texto en el que tenían que seleccionar 3 párrafos que les resultaran significativos y justificar su selección relacionándolo con temas de la materia. Siempre acotábamos la cantidad de palabras para evitar que colocaran textos demasiado extensos o que copiaran y pegaran textos. En la segunda evaluación formativa, trabajaron sobre un capítulo de una tesis doctoral de Luis Arturo Serna, que en su tesis doctoral trabaja sobre el trazado de la recta tangente. Él hace un estudio socioepistemológico de este trazado
y en uno de los capítulos muestra los procedimientos que utilizaban varios matemáticos previos al surgimiento del cálculo. En particular, yo les pasé a mis alumnos el fragmento que corresponde a Descartes, a cómo Descartes traza la recta tangente a una elipse. Y tenían que trabajar sobre ese trazado y sobre algunos comentarios previos que hace Descartes. Eso era primero y segundo ítem. En el segundo, además, tenían que realizar el trazado comparándolo con cómo se trazaría en la actualidad la recta tangente a una elipse. El tercer ítem correspondía a un fragmento de Cardano, en el que Cardano encuentra la necesidad de extraer raíces cuadradas y tenían que indicar qué resultados proponía Cardano, cómo lo resolvía, y relacionarlo con los temas que habían visto y con el surgimiento de los números complejos que habían analizado en algunos temas de la materia. Estas fueron las dos evaluaciones que tomamos en historia. En el caso de fundamentos de la matemática, los criterios de evaluación fueron la comprensión e interpretación de la bibliografía de la materia, la claridad de las explicaciones, la originalidad en la elaboración de ejemplos y problemas, la organización de la información y la aplicación de los temas vistos a la resolución de ejercicios y problemas. En el caso de fundamentos de la matemática, es una materia que lo que hace es recorrer ciertas temáticas que constituyen la base del edificio matemático. Al principio de la materia se ven temáticas correspondientes al lenguaje matemático, a lógica clásica. Después se analiza la axiomática de Euclides y las problemáticas que genera el quinto postulado hasta llegar a las geometrías no euclidianas. Y finalmente se ven las corrientes de la matemática surgidas a principios del siglo XX, y después la aparición de las lógicas no clásicas y su relación con la matemática. Eso se los cuento para que vean la diferencia que hay con la otra materia, y aquí apuntamos en fundamentos. La primera evaluación formativa trabajó sobre un texto de divulgación que es El sueño de la razón, de Fresan, que tiene un capítulo en el que aborda sistemas axiomáticos y sus propiedades, pero para divulgación científica. Entonces, lo que tenían que hacer los estudiantes era tratar de leer ese capítulo, pero desde la visión de la matemática, no de la divulgación. Y tenían que relacionarlo con los temas que habían visto. Temas como la consistencia, la completitud, y después cómo evolucionan los axiomas y la concepción de axiomas a través de la historia. Eso, si bien Fresan lo presenta en un lenguaje totalmente diferente a lo que habíamos visto en clase, porque, como ya les dije, está destinado a divulgación científica. Este examen, algunos estudiantes primero les llamó la atención porque les cambiaba mucho la visión de lo que habíamos visto en clase, si bien eran los mismos temas, pero necesitaban hacer una relectura de lo que encontraban. La segunda evaluación formativa trabajó sobre un texto de Peirce, que se encuentra en Sigma, el mundo de las matemáticas. Es un texto del siglo XIX, en el que Peirce describe algunas características de la matemática y del pensamiento correspondiente a los fundamentos de la matemática en el siglo XIX, y deja ver algunas ideas de lo que después van a ser las tres escuelas de pensamiento del siglo XX. Pero como se trata de unos 30 años después de su surgimiento,
no aparecen explícitas y no se puede detectar exactamente a Peirce como perteneciente a ninguna de las tres escuelas. Entonces los estudiantes lo que tenían que hacer era tratar de identificar esos elementos y tratar de ver qué concepciones de la matemática tenía Peirce y qué diferencia hay con las concepciones que iban a surgir después. Siempre tratábamos de lograr en los estudiantes la reflexión sobre lo que estaban leyendo y que lo relacionaran con lo que ya habían visto en la materia. En el caso de cálculo numérico, las características de la materia son totalmente distintas. Es una materia donde normalmente uno no hace metamatemática como sí se hace en historia o en fundamentos. Es una materia que se basa mucho en la realización de cálculos de aplicación de métodos numéricos concretos. Entonces, el tipo de evaluación, la verdad me costó más pensarla para lograr una evaluación que pudiera ser a distancia y que no fuera la mera aplicación de un método. No quería la aplicación de un método porque en realidad era lo que ya habían realizado en las prácticas y tomar eso hubiera sido tomar la misma planilla de Excel y reemplazar datos. Eso no me pareció que fuera realmente interesante para evaluar por las características de la evaluación que teníamos y el tipo de preguntas que podíamos llegar a realizar tampoco podían llegar a ser las mismas que hacemos en una evaluación presencial. En el caso de historia y de matemáticas, de fundamentos, yo suelo tomar evaluaciones a libro abierto. En cálculo numérico no, siempre había tomado evaluaciones que eran a libro cerrado. En este caso, cambié los criterios y pedí como criterios de evaluación la comprensión e interpretación de la bibliografía de la materia, claridad en las explicaciones, originalidad en la elaboración de ejemplos y problemas, organización de la información, aplicación de los métodos numéricos a la resolución de ejercicios y problemas. Nuevamente, el tiempo que tuvieron fue 24 horas, y lo que hice fue, en el momento en que iba desarrollando los distintos temas de la asignatura, en determinado momento salteé una práctica que fue la de métodos de integración numéricos, con la excusa de que andábamos mal de tiempo, pero ya en ese momento había resuelto lo que iba a hacer, que fue, ese tema lo iban a tener que estudiar solos, leyéndolo de un libro, pero tratando de relacionarlo con la práctica que tenían. O sea, primero tuvieron que buscar en un texto que yo les daba como base y en toda la bibliografía que quisieran, cuáles son los fundamentos de los métodos numéricos de integración, describir 4 métodos, podían elegir los que quisieran, este libro les daba 8, así que tenían ahí para elegir, y si querían otros métodos que podían llegar a encontrar en otra bibliografía, podían elegir esos. Después tenían que, del trabajo práctico que habíamos salteado, elegir 2 ejercicios y resolverlos, y explicar por qué habían elegido esos. Y proponer un problema de elaboración propia que aplicara lo visto, o sea, alguno de los métodos que habíamos visto, ahí me salté recién cuando lo dije, de los métodos que elegían, tenían que mostrar su aplicación con distintos grados de aproximación a un mismo ejemplo. Es una evaluación que, si bien requiere de la aplicación de métodos, no era lo mismo que estábamos acostumbrados a hacer en una evaluación presencial. La segunda evaluación formativa la basé en lo que damos en la segunda parte del año. Es una materia que en el primer cuatrimestre da métodos numéricos y si bien se llama cálculo numérico, en el segundo cuatrimestre lo que abordamos es teoría de grafos. Entonces, lo que les pedí como evaluación es la escritura de un artículo en el que tuvieran que proponer un ejemplo de un problema que pudieran llevar a la escuela secundaria
y de ese problema había que escribir un artículo relacionado con su resolución, cómo podían presentarlo en el aula, en qué momentos, qué conocimientos previos tendrían que tener los alumnos, qué beneficios y dificultades tenían y extraer conclusiones. Por supuesto, como se los pedí en formato de artículo, les di ciertas restricciones, como la extensión, el tamaño de letra, la necesidad de tener que referenciar bibliografías con determinado formato, márgenes determinados. Es algo que podía llegar a pedirlo porque ya es el último cuatrimestre de la carrera de profesorado, los alumnos ya se están recibiendo y podrían más adelante tener que escribir un artículo, entonces me pareció interesante solicitarles eso. En relación a las evaluaciones de promoción y finales, fueron orales e individuales, fueron preguntas conceptuales basadas en las temáticas de cada materia, en las que tenían que aplicar algún conocimiento a ciertos contextos, pero no era la aplicación concreta a un ejercicio. Lo que sí tenían que hacer era integrar por medio de relaciones o comparaciones con otros temas que lo iban haciendo a partir de las preguntas que les planteábamos. ¿Qué opinaron los alumnos de estas evaluaciones? A final de año sacamos el tema y tratamos de ver, bueno, qué les había parecido. Si realmente opinaban que ese temor que tenían los docentes de que era muy difícil mantener el nivel académico con evaluaciones virtuales, era factible o no. Ellos dijeron que no consideraban que fueran más fáciles que las presenciales, de hecho que en algún momento hubo un desconcierto inicial tras la lectura de los enunciados. Eso lo dijo una de las mejores alumnas de uno de los cursos, del curso de Fundamentos, que dice que cuando leyó el primer parcial, que era el que correspondía al texto de divulgación, leyó el texto, leyó lo que le pedía y no supo inicialmente qué hacer. Dice, estuvo 15 minutos llorando, transcurridos esos 15 minutos dijo, tengo 24 horas, si Cecilia está pidiendo esto, debe de tener sentido. Saben que no soy una profesora que les pida en un examen algo que no pueden llegar a hacer. Y finalmente se puso a trabajar y la verdad que el examen que hizo fue excelente. Pero eso, ella contó ese desconcierto inicial y cómo tuvo que superarlo para abocarse a hacer lo que le estábamos pidiendo. Valoraron este tipo de evaluación porque ellos decían que les estaba permitiendo aplicar lo estudiado, pero con unas características que ya eran más similares a lo que iban a tener que desarrollar después en su labor docente. La búsqueda de informaciones, la comprensión e interpretación de textos, la selección de ejemplos, la explicación, escritura de artículos o escritura de un texto que tuviera otro cuerpo distinto de lo que tienen los exámenes comunes que estamos acostumbrados a tomar en forma presencial, la organización de la información, interrelacionar temáticas, interpretar la teoría y la práctica. O sea, realmente ellos consideraron que estos exámenes fueron muy útiles para ellos como una instancia más dentro del curso. En relación a las evaluaciones en general, podemos decir que aparte de estas dos evaluaciones formativas, influyó también todas las intervenciones sincrónicas y asincrónicas que habían tenido durante el curso. Al haberles hecho un seguimiento semana a semana de lo que iban haciendo, por eso es que pudimos ciertos temas o ciertos algoritmos no tomarlos como tales, porque sabíamos que su aplicación la iban realizando y nos pudimos centrar en otro tipo de evaluación. Planteamos la resolución de situaciones problema y de cuestionamientos a partir de la lectura de textos o de videos. En estas materias fueron todos textos, pero también hubo la posibilidad de partir de un video, no son las evaluaciones que les estoy mostrando.
También resolvieron actividades de selección múltiple en tiempos establecidos en otros cursos, en estos no, y dar respuestas a ciertas preguntas de forma oral. También nos daba idea de cómo iban siendo los conocimientos que los alumnos iban construyendo y de qué manera alcanzábamos o no los objetivos que nos habíamos propuesto durante el curso, que posiblemente algunos de ellos fueron diferentes de los iniciales de la planificación que habíamos hecho en el mes de febrero. ¿Qué podemos evaluar a partir de esto y ahora ya pensando en este año en que en el caso de la formación docente estamos trabajando también en forma virtual? Vemos que podemos evaluar la interpretación de textos y consignas, la aplicación de los conocimientos adquiridos, relacionar con otros textos que o con otros temas que ya han visto, la elaboración por medio de analogías, comparaciones, selecciones, justificaciones, creatividad y originalidad, pidiéndoles que creen o que recreen algún tipo de problemas o de alguna pregunta que esté ya planteada previamente, la expresión y claridad en las explicaciones, la originalidad en la elaboración de ejemplos y problemas, la organización de la información y la organización del tiempo. Como las experiencias que yo les estoy contando son de la formación docente, creo que el pensar en evaluaciones que apunten a esto es muy importante porque al docente le van a resultar muy útiles en su tarea posterior. De nuestros estudiantes, muy pocos estaban trabajando de docentes en ese momento. Algunos sí estaban dando clases, pero las dieron en forma virtual, perdón, porque se había pasado todo a la virtualidad. Experiencia en presencialidad habían tenido algunos a través de suplencias, pero en ese momento todo lo que los íbamos evaluando o la forma en que íbamos dando clase, ellos decían que les resultaba muy útil el vivir la virtualidad en ese momento como estudiantes, teniendo en cuenta que la tenían que ir reproduciendo los que estaban teniendo algún curso a cargo en ese momento o pensando en su futuro, que sería lo que este año están haciendo, que ya están recibidos, y están llevando a cabo un poco esa experiencia que tuvieron el año pasado. Bueno, eso es algo de lo que les quería contar. Creo que ando bien de tiempo. Muchas gracias, Cecilia, por tu experiencia compartida. Realmente va a ser muy provechoso para los docentes. Bien, continuando. Estimados participantes, les recordamos que pueden plantear sus preguntas en el chat y en preguntas y respuestas de esta sala. Dichas preguntas se compartirán con los panelistas en el bloque de preguntas. A continuación, presentaré al panelista Ricardo Póveda de Costa Rica. Él es máster en didáctica de la matemática y licenciado en enseñanza de la matemática. Académico de la Universidad Nacional de Costa Rica, con más de 20 años de experiencia en la formación de formadores. Además, es miembro del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, del Ministerio de Educación Pública. Coautor del Currículo Nacional de Matemáticas de la Educación Primaria y Secundaria. Tiene diversos artículos e investigaciones en campos como la resolución de problemas, la formación inicial y continua, así como pensamiento algebraico y didácticas específicas. Ricardo Póveda nos presentará. ¿Y la evaluación debe continuar igual? Adelante, Ricardo. Hola, muy buenas tardes o noches, depende de donde nos estén viendo. Voy a compartir una presentación que traigo. Primero que todo, agradecer por el espacio. Creo que estos espacios son muy importantes en estos momentos. Aquí en el país yo he insistido mucho en que
esto se tiene que discutir qué va a pasar con el currículo, con la priorización curricular, qué va a pasar con la evaluación, pero se tiene que discutir para que precisamente cuando se tomen decisiones, sean decisiones ya analizadas, pensadas y si es posible, inclusive investigadas, ¿verdad? Entonces, gracias por el espacio y felicitarlos por la iniciativa. Yo esta pregunta voy a tratar de contestarla. Es muy compleja, ¿verdad? Pero voy a tratar de contestarla. Me voy a enfocar un poco en educación primaria. Sin embargo, muchas de esas cosas se aplican también a mi contexto universitario, pero he tenido la opción de trabajar, tanto investigar como trabajar con docentes de educación primaria. En un principio, a grandes rasgos, mostrar algunos elementos de Costa Rica, de cómo estamos organizados. La primaria está dividida en 2 ciclos, que va desde primer grado de escuela hasta sexto, con edades de niños de 7 a 12 años, y la educación secundaria va de 13 años a los 17 años y llega hasta 11º año el colegio normal, el académico. Después, un poco ahí de contexto, en el año 2012 se aprobó un nuevo currículo de Costa Rica. En el año 2018 hubo una huelga nacional que afectó a toda la población estudiantil durante 1/3 del año lectivo. Esto fue bastante complejo. En el 2020, una suspensión del curso lectivo por un intervalo de unos 22 días y después una reestructuración del curso lectivo. En el año 2021, o sea, ahorita, se inicia el curso lectivo bajo una modalidad mixta, pero se suspende el curso lectivo por 2 meses. En estos momentos, bueno, a partir del próximo lunes, el curso lectivo se suspende por 2 meses debido a una tercera ola que estamos enfrentando bastante compleja aquí en Costa Rica. Con respecto a la aprobación del nuevo currículo en Costa Rica, rápidamente el currículo tiene 5 áreas: matemáticas, estadística, relaciones y álgebra, geometría, medidas y números, y todas esas áreas se trabajan en cada uno de los años lectivos, que son los años que aparecen aquí abajo, desde primer grado de escuela hasta 11º de colegio, en diferentes porcentajes, en el sentido de que, por ejemplo, como pueden ver, la franja verde en la primaria es más alta, más grande la franja verde porque se trabaja más el tema de números. Las otras áreas son parecidas. Sin embargo, esa área de números va disminuyendo y algunas otras áreas van tomando fuerza como geometría o relaciones y álgebra. Pero bueno, eso no voy a enfocarme acá. Particularmente, como les digo, como me voy a enfocar un poco en primaria por algunas investigaciones que he hecho y demás, entonces este es el mismo gráfico anterior, pero ubicado en la educación primaria. Entonces, luego en el 2018 tuve la oportunidad de hacer una investigación en una institución privada, donde en esa investigación es de una educación, en una institución en una zona urbana. El objetivo era analizar la implementación curricular que se estaba llevando a cabo en matemática, eh, pero incluyendo la evaluación. Para esto tuve acceso a planeamientos didácticos, cuadernos de los estudiantes y las pruebas escritas de todos los niveles, desde primer grado de escuela hasta 6º grado de escuela. Entonces, algunas cosas interesantes que surgen de esta investigación que los voy a plantear para después tratar de contestar la pregunta, es que, por ejemplo, aquí hay una comparación entre lo que se da y estamos hablando a nivel de mediación, lo que se da, lo que se debería dar, ¿verdad? Y lo que se da en cuestión de tiempos, de porcentaje de tiempo. Y como podemos ver, en el área de números es normal, bueno, no es normal, pero sí sucede bastante, y esto se va a repetir, como lo vamos a ver, es que los docentes de primaria le dan una priorización al área de números, pero a la hora de darle una prioridad al área de números a nivel de aula, entonces las otras áreas se van a ver mermadas si no se trabajan de la misma forma. Pero bueno, ¿qué pasa a nivel de evaluación? Estas diapositivas voy a pasarlas rápido porque simplemente es no quiero detenerme acá. Pero, por ejemplo, como pueden ver, en el primer año, esos estudiantes de 7 años,
En este caso es el porcentaje de habilidades evaluadas y no evaluadas en los exámenes. Entonces, por ejemplo, como podemos ver, la gran tajada del azul, que es números, ¿verdad? Es lo que sí se evalúa junto con geometría y medidas, en este caso en primer grado. Pero hay otros montón de habilidades que no se trabajan, por ejemplo, o incluso áreas completas. Por ejemplo, en el caso de probabilidad estadística y relaciones y álgebra. Aquí voy a pasar las siguientes diapositivas, que son lo que pasa en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto. Pero bueno, ¿qué pasa a nivel de toda la institución? Que a la hora de evaluar, como podemos ver, solamente se consideran algunas áreas o partes pequeñas de áreas. Entonces, y hay otras áreas que se ven afectadas. Pero eso, si lo vemos, eso es a nivel de habilidades que se quedan evaluar o no evaluar. Pero si eso si lo vemos todavía mucho más, eh, queremos ver de una forma mucho más directa, como tuve acceso a los exámenes, entonces se hizo un análisis de la cantidad del puntaje que se le dedica a cada uno de las áreas matemáticas en los exámenes, en las pruebas parciales, en ese caso. Y digamos, los porcentajes son realmente, digamos que ahí llaman mucho la atención. Como podemos ver, en primer grado, el 84% de los puntajes de las pruebas es dedicado a números, mientras que solo un 7% es dedicado a geometría y un 9% dedicado a medidas. Eh, y así con segundo grado, como pueden ver, siempre la franja grande azul, ¿verdad? Y que si lo vemos a nivel de toda la institución, el 62% de la prueba es destinada a evaluar números, el 20% a evaluar el área de geometría, un 15% el área de medidas, y hay un poco, un 3% alrededor de evaluar relaciones y álgebra. Y como pueden ver, el área de probabilidad estadística no se evalúa, al menos se trabaja un poco a nivel de clase, pero no se evalúa. ¿Por qué entonces? Bueno, algunas conclusiones de esta investigación es que no hay una relación, ¿verdad? O hay una relación, más bien una relación dispersa entre el currículo y los diferentes estados del currículo, que serían estos según este autor, en donde una cosa es un currículo previsto, otra cosa es un currículo implementado, que es lo que el docente ya lleva a nivel del aula, ¿verdad? Y otra cosa es lo que se evalúa, ¿verdad? O sea, y precisamente así como ven esos círculos, esos están sacados proporcionalmente a los datos que tenía allá arriba, en donde esa parte del currículo evaluado está más o menos, es como, creo que menos de la mitad de lo que realmente se debería de evaluar, ¿verdad? Entonces, donde se le da una priorización al área de números, ¿verdad? Y, y una posible explicación es que ya hay varios autores aquí en Costa Rica que han planteado que al menos en la formación inicial de docentes de primaria, hay una débil formación en la educación, en la parte de matemática. Entonces, donde apenas hay un curso tal vez de matemática, entonces por esa débil formación ha provocado o puede provocar que en la práctica sucedan estas cosas como las que se evidencian acá. Ahora pasemos al 2020. No voy a hablar de la huelga del 2018, que fue, digamos, una situación bastante compleja, pero pasemos al 2020. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, yo creo que a todo el mundo, esta situación nos ha sorprendido. Llámese instituciones de educación primaria, secundaria, universidad y todo el mundo en general. Aquí se aplica esto de todo el mundo. Entonces, el Ministerio de Educación Pública toma ciertas decisiones ante precisamente esta afectación, ¿verdad? De que ya no van a haber clases presenciales, entonces se tiene que buscar diferentes opciones para ver. Entonces, algunas de estas eh, aspectos o lo que hizo el Ministerio de Educación Pública
se los comento a continuación. Por ejemplo, algo muy interesante que se tuvo que hacer, que esa información no se tenía, y que creo que esto es una de las cosas positivas de esta situación de pandemia, es poder analizar los escenarios de cada uno de los estudiantes. Y en el caso de aquí Costa Rica se dividió o se hicieron 4 escenarios, que son los que están descritos ahí. El escenario 1 son estudiantes con acceso a internet, dispositivo en casa. El escenario 2 con dispositivo y acceso reducido o limitado. Un escenario 3 con dispositivos tecnológicos y sin conectividad. Y un escenario 4 son aquellos estudiantes que no poseen dispositivos tecnológicos ni conectividad. Entonces, se tuvo que hacer ese análisis docente, o sea, docente por docente o institución por institución en todo el país, para poder tener una idea de si, por ejemplo, Teams resolvería la situación, o si clases sincrónicas resolvería la situación de cómo acceder a estudiantes, a más de 1 millón de estudiantes aquí en Costa Rica. Entonces, luego se aplicaron varias estrategias. Una de ellas es Aprendo en Casa, una estrategia que lo que busca, al menos estamos en el año 2020, fue se crearon unas plantillas de aprendizaje base, en donde en esas plantillas de aprendizaje base lo que se da es una disminución, por decirlo así, del currículo, como ahorita lo vamos a ver, en donde el ministerio dijo, vamos a priorizar. Y la priorización va a ser esta. ¿Ok? Que dicho sea de paso, no estoy para nada a favor de esa priorización que se hizo, pero que sí había que priorizar, eso sí había que hacerlo, ¿verdad? Porque tal y como lo planteó ahorita la doctora Cecilia, una cosa es un curso o un curso lectivo planteado de forma presencial y otra cosa es un curso lectivo planteado de forma, bueno, con toda esta situación que se vino. Entonces, hubo una priorización curricular, ¿ok? Y luego la forma en que se iba a trabajar con los estudiantes era a través de unas guías de trabajo autónomo, en donde en esas guías de trabajo autónomo se tienen que incluir 3 momentos. El momento de la planificación, de la autorregulación y la evaluación. ¿Okay? Entonces me voy a concentrar en lo que está en rojo. Entonces, estas guías de trabajo autónomo, a ver, nada más, fue, digamos, por decirlo así, la forma en que se pudo acceder a los estudiantes en esos 4 escenarios. Entonces, si el estudiante no tenía ni dispositivos ni conectividad, tenía que ir a las instituciones a recoger las fotocopias con esas guías de trabajo autónomo, donde cada mes iban y recogían las plantillas correspondientes a cada uno de del trabajo de ese mes, en donde en ese caso el docente tenía que tener listas ese trabajo mensual, ¿verdad? Y luego el estudiante tenía que devolver las plantillas porque era parte de la evaluación o para saber si la promoción, si podía pasar o no al próximo año. Solamente tal vez para que tengan una idea, porque esto más adelante lo voy a retomar, el 40% de los estudiantes en Costa Rica está entre el escenario 3 y el escenario 4. O sea, que hay un 40% aproximadamente de los estudiantes en donde no se le puede acceder de forma virtual. Esto es importante, precisamente una de las cosas que voy a anotar posteriormente. Pero entonces, esto es importante. Un 40% de la población no tiene acceso a conectividad o a dispositivos tecnológicos. Por lo tanto, hace más complejo todo este proceso. En el caso de esas plantillas de aprendizaje base, que aquí les llamo PAP, el análisis que hago es el siguiente. Este análisis es, por ejemplo, como pueden ver en el caso de primer grado o primer año,
lo que está planteado en el currículo versus lo que está en anaranjado, lo que está planteado en esas plantillas de aprendizaje base. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia. Incluso aquí a la derecha hay un recuadro que dice qué tanto del currículo fue considerado en esas plantillas de aprendizaje base. Entonces, como pueden ver, entonces, si el año pasado lo que pasó durante todo el año en Costa Rica, en el caso de primer grado, fue que de todo lo que se iba a trabajar, se trabajó la mitad, un poquito más de la mitad. Pero aún así eso no, digamos que ese no es un problema. El problema es que hay áreas cercenadas por completo. Como pueden ver, el área de geometría en este caso y el área de estadística y probabilidad fue un área donde se eliminó por completo. Eso fue una decisión ministerial. Entonces, y así lo podemos ir viendo en las siguientes diapositivas. Eso fue lo que pasó en el segundo año, lo que pasó en el tercer año, que incluso en este caso, en tercer año, hay un 44% del currículo que se puede trabajar. Conste que se puede trabajar, todavía no he hablado de la parte de evaluación, ¿verdad? En este caso, un 40,12, que es en el caso de cuarto año de la escuela. En quinto, un 59,6 y en sexto, un 57,05. En general, aquí podemos ver, recuerdan ustedes, voy a devolverme ahí rápidamente, recuerden ustedes esta grafiquita que les puse por acá, al puro inicio. Esto es lo que está planteado en el currículo de primaria. Así es como se debería de visualizar un currículo normal, de un trabajo normal en un año, ¿verdad? Normal. Como puede ver, todas las áreas están desde primer grado de escuela hasta sexto grado de escuela. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Entonces, a la hora de dar una priorización curricular, entonces lo que pasó en el 2020 fue lo siguiente, que esa gráfica se transformó en esto. Y en donde, por ejemplo, pueden ver que, primero que todo, no existe nada rojo. Eso significa que el área de estadística y probabilidad fue eliminada, ¿ok? Por completo. Una decisión para mí de las peores que pudieron haber tomado. Y ya luego hay otras áreas, por ejemplo, otra vez, como pueden ver con respecto a la investigación del 2018, es que el área de números sí tiene un papel muy importante, ¿verdad? Incluso precisamente es el que tiene mayor porcentaje en cada uno de los años, ¿verdad? No estoy diciendo que no debería ser así, pero sin embargo, como que esto mismo también viene a visualizarse lo mismo que estaba pasando ya en un aula directamente. Y bueno, y la situación con las otras áreas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabajó a nivel de evaluación en el año 2020? Entonces resulta que para trabajar, para poder decir si un estudiante de primaria y secundaria pasó al siguiente año, entonces el 45% de la nota correspondía a estas guías de trabajo autónomo. Entonces, esas guías que el estudiante se le entregaba por escrito o se les mandaba por correo electrónico o se les mandaba por WhatsApp, dependiendo de cada uno de los escenarios. Entonces, ellos tenían que devolverlas, ¿verdad? Y entonces se evaluaban. Eso valía un 45%. Y luego había un instrumento sumativo que el docente planteaba, y ese instrumento sumativo valía un 55%. Con eso, en el segundo semestre del año pasado, fue que se dijo si un estudiante pasaba o no pasaba para el próximo año, digamos, o pasaba de nivel, pasaba de año lectivo. Entonces, aquí podemos ver que aquella misma relación que hice con la investigación, también se puede plantear algo muy parecido, solamente que aquí agrego un circulito más, que es una cosa es el currículo planteado, que eso es lo que plantea el Ministerio de Educación Pública en los programas oficiales. Otra cosa, que es el segundo círculo más grande, por decirlo así, es el currículo emergente, que este currículo emergente precisamente es eso que les comenté ahorita, ¿verdad? Lo que está incluido en las plantillas de aprendizaje base, que es aproximadamente el 50%, ¿verdad? De contenidos, que es lo que se logra. Un currículo implementado, porque resulta que estos dos autores, Barrantes y Barquero, hicieron
una investigación en sus direcciones regionales aquí en Costa Rica. La educación, el sistema educativo está dividido en 27 direcciones regionales. Entonces, Barrantes es asesora de matemática en una dirección regional de Alajuela y Barquero es asesor regional de otra dirección regional, perdón, de matemática en Puriscal. Ellos hicieron una investigación en donde, lo que se les dio a los docentes para que trabajaran en el año 2020, ¿cuánto lograron? Pues resulta que ellos a un final, después de hacer toda la investigación, se dan cuenta que ni siquiera ese 50% del currículo se logró. Es que precisamente es eso lo que yo aquí llamo currículo implementado. Entonces, fue aproximadamente un 60% de ese currículo emergente. Pero además, si seguimos, y ya aquí ahí sí no puedo, ese circulito no lo hice, con un cálculo personal, pero si seguimos la misma idea, entonces el currículo, lo que se evalúa, y esto, bueno, de hecho hice varias consultas a varios compañeros profesores que les preguntaba, ¿qué evaluó usted? No, yo evaluaba algunas cosas, no podía evaluar todas, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el currículo evaluado todavía es mucho menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Ok? Y que conste que no he ingresado a una parte, que es el contenido de esas evaluaciones, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, existen grandes diferencias entre lo que está propuesto, y cuando aquí hablo de currículo, estoy hablando del currículo nacional de Costa Rica, tanto en primaria, insisto, secundaria. Pero esta misma situación lo podemos visualizar en un curso de cálculo, por ejemplo, que yo doy, ¿verdad? En la universidad. Realmente de ese programa de estudios, qué es lo de todo lo que está planteado, qué es lo que realmente se pudo trabajar. Y de eso, ¿qué es lo que realmente se está evaluando con las diferentes estrategias que se están aplicando? Y si realmente esas estrategias son las que son válidas, o sea, son las que realmente estoy evaluando lo que el curso pide, estoy evaluando lo que se solicita en el programa de estudios, ¿verdad? Yo tengo grandes dudas con respecto a eso, ¿verdad? Entonces, hay una gran preocupación que es qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, o qué es lo que podría estar pasando realmente ya en el aula. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa actualmente? Tal y como se los comenté ahorita, en el curso lectivo del 2021, empezamos con una estrategia bimodal. Y aquí es donde ahorita vamos a ver la parte evaluativa, que es la que precisamente fue la que tal vez me llamó más la atención para poder enfocarme en esta charla de esta forma. Resulta que en este año en Costa Rica, de febrero a mayo, se tomó la decisión de hacer una estrategia bimodal en donde se buscó que ya los estudiantes pudieran ir a clases presenciales, no todos los estudiantes. Entonces, por ejemplo, mm, mi hija tenía que ir cada una semana al mes, por ejemplo, de forma presencial. En otros casos, más bien era que tenían que ir un día por semana. ¿Okay? Entonces, dividían al grupo, que era de 35 o 40 personas, estudiantes, lo dividen en 3, y entonces al subgrupo número 1 se le atiende tal fecha, al subgrupo número 2 se le atiende tal fecha, y entonces, mientras el subgrupo número 1 está en clases, al número 2 y al número 3, su grupo 2 y su grupo 3 están en la casa, precisamente trabajando de forma no presencial a través, otra vez, de las GTA, de las guías de trabajo autónomo. Entonces, pero ya hay una presencialidad. Sin embargo, venimos y caemos en una tercera ola, tal y como lo comentaba ahorita con los compañeros. Ahorita estamos en una situación bastante compleja y ha existido mucha presión, inclusive desde hace casi que un mes y medio, de que se cancelen las clases, de pasar a una virtualidad otra vez como el año pasado. Entonces, se ha mantenido. Sin embargo, lo que pasó ahorita como decisión igual ministerial fue que el curso lectivo se suspende durante junio y julio.
realmente no se suspende, sino lo que se hace es que las vacaciones de diciembre y enero, que en Costa Rica las vacaciones son diciembre y enero, se trasladan para junio, julio. Entonces el curso continuará de agosto a enero del 2022. ¿Ok? Si es que las condiciones, y por eso el signo de pregunta que planteo ahí, las condiciones de nuestro país lo permite con respecto a si es posible que volvamos a agosto o no a clases presenciales o clases o a la estrategia bimodal, etcétera. Entonces, son decisiones que están ahorita ahí en el tapete, ¿verdad? Y a nivel de evaluación, se mantiene muy parecida a la evaluación del año pasado, que era un 45% de estas guías de trabajo autónomo, pero también un 55%, pero ahora con la diferencia de que ya no es un instrumento sumativo, sino que son 2 instrumentos sumativos. Pero aquí es donde viene el detalle. Vean qué interesante. Aquí es donde a mí, digamos, es lo que, de todo esto, qué es lo que más me preocupa, qué es lo que está pasando o podría estar pasando en nuestros países. Yo sé que el trabajo docente es un trabajo, nadie se esperaba una situación de estas, pero que precisamente también como docentes tenemos que tener muy, muy claro, y una de las cosas que tenemos que tener claro es si yo realmente estoy evaluando o no los conocimientos o las habilidades o los contenidos o los objetivos que están planteados en un programa de estudios, en un currículo donde esté planteado. Y aquí es donde viene la situación. Por ejemplo, digamos que esto es un ejemplo de tercer grado. Entonces, las habilidades a evaluar es determinar el resultado de las tablas del 1 al 10, aplicando diversas estrategias y efectuar multiplicaciones en columna, ¿verdad? Con características ahí. Esas son las habilidades que hay que evaluar. Entonces, los docentes en este, precisamente, trabajo de este instrumento sumativo, lo que manda a los estudiantes a hacer es esto. ¿Ok? Crear un bingo. ¿Ok? Crear un bingo de tablas de multiplicar. Que no estoy diciendo que esté incorrecto, ¿verdad? El detalle es que pasa esto, que ahorita los padres de familia y los niños lo que están haciendo es desarrollando habilidades que precisamente son habilidades bastante importantes, pero no son habilidades matemáticas, pero que son habilidades que tienen que ver con recortar, con pegar, con hacer cosas que no tienen nada que ver con las habilidades matemáticas. Y esto es preocupante, eso es muy preocupante, porque entonces, ¿qué es lo que se está trabajando en el aula y qué es lo que se está evaluando? ¿Verdad? Y de hecho aquí pongo otro ejemplo que no tiene nada que ver con matemática, pero que es absolutamente lo mismo. Ese es un trabajo de inglés. Y el trabajo de inglés, en ese caso, supongo yo que ahí era evaluar, me imagino que los nombres de los medios de transporte en inglés, pero el trabajo, ese era el trabajo. Entonces están los padres de familia en sus casas con los niños, con los jóvenes, haciendo ese tipo de cosas que son interesantes, pero que, ¿será que estamos evaluando realmente lo que hay que evaluar? ¿Verdad? Y entonces, para mí esa es mi gran preocupación. Y precisamente aquí es donde yo me cuestiono, ¿qué se espera en los próximos años? ¿Qué nos podemos esperar en los próximos años? ¿Verdad? Y entonces, precisamente, yo aquí esa pregunta y la evaluación debe continuar, la planteo, la puedo plantear, que debe continuar igual que en el 2018, donde ya vimos que en una investigación, que yo sé que es una investigación cualitativa, pero sin embargo es una investigación de una institución privada. Ya se lanza que los docentes no están evaluando áreas completas, por ejemplo, temas completos. ¿Será que la evaluación debe continuar igual a antes, como era presencial? ¿O debe continuar igual que pasó en el 2020? Aquí, bueno, menos aquí en Costa Rica, o en el 2021 con estos ejemplos que les estoy presentando, ¿verdad? Y lo que insisto, ¿qué se espera? ¿Verdad? O sea, ¿qué se espera para el resto? ¿Será que para el año 2022 y el año 2023 la evaluación debe continuar así? Esta es una gran pregunta. No traigo la respuesta, traigo algunas cosas que sí se deben de ir replanteando e incluso experiencias positivas,
que hay que considerar. Insisto, me quedo en primaria, pero también puedo plantear experiencias positivas a nivel universitario. Por cuestión de tiempo no lo planteo. Entonces, por ejemplo, el año pasado se hizo un número especial en una revista aquí en Costa Rica sobre precisamente experiencias de primaria, en educación primaria o secundaria, pero viendo esas experiencias positivas para ver qué se aprende. Y para mí, bueno, esta foto, para mí es la foto de la revista, en el sentido de que esta docente, Carvajal, Luis Carvajal, es una docente de segundo grado de escuela, de una institución pública, compleja, donde está ubicada, y ella lo que hizo fue involucrar a la familia en todos, tanto en el proceso de mediación, pero en la parte de mediación de la GTA y demás, pero también en el proceso de evaluación, bueno, para que el niño pudiera aprender algunas cosas y pudiera desarrollarlas, y estaban planteadas en los diferentes documentos de evaluación. Entonces, en donde, ok, ese niño, por ejemplo, tuvo que construir ese metro, ok, pero no solamente fue que la actividad de evaluación fue construya el metro, esa no fue la actividad. O sea, porque si fuese construye el metro, ahí donde hay ninguna habilidad matemática, sino que además, bueno, en esta dirección pueden encontrar todas las diferentes actividades que la docente hizo y las diferentes cosas que la docente hizo con ese metro, ¿verdad? Y con el abuelito, para esa foto a mí me encanta. Luego otra docente de otra región del país, en San Ramón, también en ese caso más bien no fue que hicieran el metro, pero que lo utilizaran, pero con diferentes actividades ahí en las casas de los niños. Y luego acá una experiencia muy interesante entre un asesor regional y dos docentes que se reunían todas las semanas para poder desarrollar GTA, que es igual las guías de trabajo autónomo, pero que realmente estuvieran adecuadas al currículo. Igual esa es otra experiencia que la pueden conseguir en ese número de esta revista que el año pasado surgió, junto con otras experiencias también interesantes. Y ya para ir finalizando, a nivel de reflexión, yo lo que creo es que tenemos que ir buscando cómo en estos años este currículo emergente que se va a estar priorizando vaya atendiendo al currículo normal, pero también el currículo que se está dando en las clases, pero también el currículo evaluado, ¿verdad? Esto puede ser muy soñador, ¿verdad? Pero eh, tenemos que tender a esto, ¿verdad? Porque si no, realmente, si antes a nivel de presencialidad puede ser que las cosas estaban siendo complejas, la evaluación, este tema de evaluación es sumamente complejo antes de la pandemia y ahora después de la pandemia. Entonces, si no logramos diferentes acuerdos, si no nos sentamos a discutir, a hablar, y esto incluye formación inicial, formación continua, precisamente organizaciones como la FISEN, etcétera. Si no lo hacemos, entonces podemos pasar unos 10 años bastante complejos a nivel de educación matemática, y entonces creo que esto sería de mi parte. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación realizada y las reflexiones que planteas en torno a la evaluación. A continuación, pasaremos al bloque de preguntas. Bien, pueden plantear sus preguntas en el chat y en la sección preguntas y respuestas que está en la barra inferior de esta sala. Llegó una pregunta para Ricardo. ¿Cuáles fueron los argumentos del Ministerio de Educación para eliminar el tema de estadística en los niveles básicos? Gracias por la pregunta, Irving. Incluso no eliminó estadística no solamente en los niveles básicos, también en la secundaria. Nada más que como ahorita me enfoqué en la primaria, pero ese análisis yo también lo hice para la secundaria y también se eliminó en la secundaria. La razón es tal vez la razón más
sea, la más tonta, no sé, realmente yo no la encuentro. Primero que todo, o sea, yo no concuerdo con eso. Pero la razón que plantean es que en el área de números se podía trabajar también estadística. En el área de medidas se podía trabajar, pero una cosa es se podía y otra cosa es que esté planteado. Entonces, yo creo que es más natural, inclusive, cómo a través de la estadística trabajar el área de números o cómo a través de la estadística trabajar el área de geometría o cualquier otra área, que lo viceversa, donde inclusive los docentes no están acostumbrados a hacer eso. Entonces, pero sí, para mí fue una muy mala decisión y que precisamente en estos cuadernos de investigación, el doctor Edwin Chávez, que es especialista en didáctica de la estadística, hace una crítica muy fuerte ante esa situación. Entonces, ahorita les puedo plantear ahorita la dirección de este número especial de los cuadernos de investigación, que fue donde están esos 3 articulitos que les mostré ahorita, pero también este otro articulito de Edwin Chávez, en donde hace una reflexión muy fuerte sobre lo que esto podría estar ocasionando. Bien. A ver, vamos a esperar que lleguen otras preguntas. Yo también tenía la misma inquietud de Irving, ¿no? Sobre la preocupación de que hayan sacado algunos conocimientos de estadística. Y me pregunto si ya han planteado una forma como los estudiantes van a poder nivelarse o todavía no tienen la propuesta. Eso es otra muy buena pregunta. La decisión del 2021 fue, ya no van a haber plantillas de aprendizaje base. Se va a trabajar con todo el currículo. Pero más bien eso ha ocasionado o va a ocasionar una catástrofe más compleja, en el sentido de que cada docente, tal y como lo vimos ahorita, tal vez, va a decidir qué es prioritario para él. Y ya vimos que es muy probable que para un docente de primaria es priorizar solamente en números. Y así puede ser que pase. Y que pasen todo el año lectivo viendo números, nada más. Entonces, a final de año no va a existir, al final del curso lectivo, no va a existir una idea clara de qué fue lo que pasó en el 2021. ¿Se recuperó lo del 2020? De fijo no. Pero ahora, ¿qué pasó en el 2021? No se va a saber. Eso precisamente es una de las decisiones que están teniendo ahorita el Ministerio de Educación Pública para ver qué hace después de que se reinicie el curso lectivo. Pero sí, no hay una estrategia bien clara todavía de cómo esos conocimientos que se perdieron, volverlos a retomar y todo, no hay. Muy bien, gracias. Acá nos llega otra pregunta que tal vez, bueno, perdón, tal vez Cecilia o Ricardo puedan contestarlo. Dice, ¿qué idea me podrían dar para enseñar la matemática en un lugar donde no hay señal de internet? De parte de Nixon Américo de Guatemala. Ricardo un poco comentó algunas de las estrategias que están llevando a cabo en Costa Rica, que en realidad en casi todos los países lo han intentado con mayor o menor éxito, que es confeccionar materiales que los estudiantes tenían que pasar a buscar y tenían que realizar ciertas actividades y después devolverlos, y entonces el docente en ese momento evaluaba aquello que los estudiantes habían trabajado. El problema es que trabajar sin ningún tipo de apoyo docente, sobre todo en la escuela primaria, es muy complejo, por no decir es prácticamente imposible. A medida que los cursos van siendo más pequeños, el papel del docente es insustituible. Nivel superior uno puede decir, bueno, hay cierta autonomía, el docente puede proponer actividades, proponer lecturas, proponer distinto tipo de estrategias, pero yo creo que a nivel primario al menos el papel del docente es insustituible, del docente actuando e interactuando con los estudiantes. No sé, Ricardo, que sí, tiene más totalmente. experiencia con primaria. Sí, no, totalmente de acuerdo con la doctora Crespo. Estas actividades que incluso ahí estoy planteando, acá en el chat puse también la dirección de una de las experiencias que puse.
Esas experiencias que coloqué ahí precisamente se adecúan a los 4 escenarios que aquí en Costa Rica se plantearon. Y recordemos que el cuarto escenario era: no hay tecnología, no hay internet, no hay dispositivos. Entonces, en ese caso, precisamente ahí puede tener información sobre las actividades que se plantearon, porque esa del abuelito, que para mí es que esa foto me encanta, del abuelito, esa no es la única, existen, la docente plantea diferentes actividades. Entonces, eso le podría ayudar, pero sí, tal y como lo plantea la doctora Crespo, en primaria el papel del docente es fundamental. Y también como lo plantea ahorita Flor, también ahí, sobre el papel de los padres de familia en este proceso ha sido interesante, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, ¿verdad? Sin preparación, ¿verdad? Han tenido que ir acompañando, se sienten también angustiados, ¿verdad? Pero sí, por eso la importancia de que al menos aquí en Costa Rica en el 2021 se tenía que retomar la presencialidad, para que por lo menos en algunos de esos espacios existiera esa guía que dice la doctora Crespo de parte del docente, que llegara, estuvieran con los estudiantes, se sentaran, mira, siga esto, haga esto otro, ok, llévese ese trabajito, lo revisamos después, pero tiene que existir esa guía. Y los padres de familia no son los responsables, obviamente, de un proceso de formación de un niño, ¿verdad? Pero que creo que nos ha tocado, ¿verdad? Bueno, a todos nos ha tocado, ¿verdad? Pero sí, ahí les comparto en ese, insisto, en ese número especial de revistas, hay diferentes actividades que puede plantear, que incluso, insisto, Nixon podría plantear sin necesidad del uso del Internet, no es necesario. Incluso la docente Vargas, Grace Vargas, plantea, por ejemplo, jugar con carritos, incluso una de las actividades era hacer un tipo de receta con la mamá, una cosa así, ¿verdad? Pero que de trasfondo sí habían habilidades matemáticas, ¿verdad? No es simplemente vamos a hacer un pancakes y esa es la evaluación. O sea, no, ahí es donde está la matemática, ahí no hay matemática de nada, sino que detrás de ahí hay habilidades matemáticas que se deberían estar generando. Ahí es donde está el detalle importante, ¿verdad? A considerar para cuando se va a evaluar habilidades matemáticas en diferentes contextos. De hecho, esta profesora Grace hizo algo muy interesante, eso sí es con aquellos que sí tenían por lo menos un dispositivo, pero una actividad que hizo muy, muy interesante, que de hecho yo hasta la vi hasta solamente con ella, es que aquellos estudiantes que tenían acceso a dispositivos o que tenían cierta facilidad con la tecnología, los puso a que grabaran un video explicándoles el tema al compañerito para mandárselo por WhatsApp al otro compañero que no tiene, que solamente tiene un WhatsApp, que solamente tiene ¿verdad? Entonces, uno de los chiquitos explicándole cómo sumar a otro, ¿verdad? A través de un videito, esa idea me pareció muy interesante, ¿verdad? De hecho, yo le dije que debería explotarla un poco más porque me parece muy, muy interesante. Sí, yo creo que la presencia del docente, ya sea virtual o presencial, pero es fundamental. O sea, no podemos evitarlo. Muy bien, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas de los participantes. Solo me queda agradecerles, Cecilia, Ricardo, muchas gracias por las experiencias compartidas. Realmente enriquecedor para nosotros los docentes el conocer las estrategias de evaluación en matemática que han utilizado durante la pandemia con estudiantes en educación superior en la formación de docentes, para poderlo comparar con la evaluación que estamos aplicando con nuestros estudiantes y poder mejorar. Así también importantes las reflexiones que plantea Ricardo sobre la evaluación de las matemáticas que se está dando en la educación básica en Costa Rica. En nombre de la FISEN, agradecemos su participación en la jornada de educación matemática. Nos despedimos esperando que el evento haya cumplido sus expectativas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, saludos.